Finalmente, el artículo 52 trata sobre hasta cuándo dura una ley. Dice que la ley rige hasta que es derogada, ¿ya? En Chile, para que una ley se derogue, se puede dar de dos formas: tácita o expresa. La derogación expresa es cuando la misma ley, por ejemplo, contiene una fecha de fin. Ejemplo, se otorga bono de apoyo a las familias en el caso del coronavirus, de tal día hasta tal día, de tal mes hasta tal mes. Derogación expresa, o sea, hasta ese día que está declarada en la ley, rige. Se le puede establecer también un hecho, hasta que acabe la cuarentena decretada por el gobierno. No está la fecha clara, pero sí se sabe cuándo esa fecha va a llegar. Cuando el gobierno levante la cuarentena, esta ley se acaba, ¿ya? Eso es derogación expresa. La derogación tácita, en cambio, se puede dar en varias causas, en varias circunstancias, y es un poco más sutil, es un poco más difícil a veces de aplicar y de entender, porque se da cuando otra ley anula los efectos de una anterior. A veces, sin darse cuenta, se regula un tema que ya estaba regulado por otra ley, y esta ley nueva pasa a reemplazar a la anterior, y se entiende que la otra, sin haberlo dicho expresamente, sin estar establecido en ningún punto escrito textual, se entiende que esta nueva ley sustituye a la anterior y por lo tanto la otra queda nula. Esa es una derogación tácita. Y así hay varios casos de derogaciones tácitas. Lo que sí hay que tener claro, lo que sí es importante con respecto a esto de la derogación, es que el no uso de una ley no la deroga. En Chile la ley rige desde que es publicada hasta que es derogada. Pero hay casos en que algunas leyes se dejan de utilizar y se olvidan, y ahí quedan. Aunque no se hayan aplicado, aunque se hayan quedado olvidados, aunque el caso que regulaban ya no se esté dando, la ley es válida. Y les pongo un caso. En Chile, las leyes antiguas, las leyes de la colonia, establecían, incluso las leyes penales de Chile, las leyes modernas, ya el Código Penal se creó en 1870 aproximadamente. Ese código y las leyes anteriores establecían que la mujer adúltera, o sea, la mujer casada que cometía adulterio, tenía como castigo la flagelación pública, o sea, latigazos, ya, 2, 3 latigazos en la plaza pública. Eso era ley moderna de Chile en 1870 aproximadamente. Bueno, rápidamente eso comenzó a ser olvidado. Las leyes modernas establecían el respeto a la salud, el respeto a la vida e integridad de las personas, y por lo tanto no se aplicó ese concepto. Pero nunca se derogó. Quedó ahí olvidado y ningún juez lo aplicó, ningún abogado pidió que se aplicara esa ley. Y el año 1992, por ahí aproximadamente, un marido ofendido porque había sorprendido a su madre, a su señora en adulterio, junto con el juez, junto con el abogado que lo representaba, pidió que se aplicara esa ley. Si esa ley no estaba derogada, había que aplicarla. Y el juez que le correspondió resolver este caso tuvo un tremendo dilema jurídico y obligó a todos los poderes del Estado a actuar rápidamente, porque para esa época, 1990 y tanto, ya los tratados internacionales de respeto a los derechos humanos, acuerdos que Chile había firmado, no permitían ese tipo de sanción. Las sanciones físicas, agresiones, no están permitidas por la ley y el derecho internacional tampoco. Por lo tanto, esa norma era totalmente aberrante aplicarla, pero la ley chilena lo establecía. Y un juez, teniendo la ley por delante, no puede decir, no, esta no la aplico. Fue un tremendo conflicto jurídico que obligó a intervenir a las Cortes Supremas, al ministro de Justicia, para ver de qué forma este caso se resolvía legalmente, pero sin aplicar la sanción que el Código Penal establecía, ¿ya? Ahí tenemos un caso de una ley de tipo penal que fue olvidada, no derogada, y que se debía haber aplicado, ¿ya? Es uno de los problemas que tiene la ley chilena, que muchas veces estas leyes se crean y después se olvidan de derogar.
y las situaciones cambian, la sociedad se transforma y esas leyes no cambian junto con la sociedad. ¿Ya? Bueno, esta es entonces un resumen de la estructura general del título preliminar. En la siguiente clase ya vamos a entrar específicamente a ver el primer libro del Código Civil, que se trata de las personas. Pero antes de entrar a ese libro voy a tomar un pequeño control con respecto a esta materia. Nos vemos.